nosotros a Vicente Fuentes Rodríguez, nuestro siguiente ponente. Vicente es ingeniero técnico industrial, especializado en química industrial, escritor, locutor del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional y director de la web Ufópolis, donde se tratan noticias ufológicas y círculos de cosecha. Gracias, te escuchamos. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por acudir a este congreso. Es un auténtico placer para mí estar en Barcelona para poder hablaros de mi ponencia sobre los círculos de las cosechas. De hecho, el título de la ponencia se llama Los orígenes y la creación de los círculos de las cosechas. Y vamos a hacer un repaso por todo lo que ha pasado en el fenómeno hasta el día de hoy. Como verán, durante la ponencia existe una parte científica y una parte completamente subjetiva. Y a mí me gustaría que, mientras que yo voy comentando todo lo que de alguna manera se sabe sobre el fenómeno, ustedes también hagan sus propias interpretaciones. Es decir, el fenómeno es muy vivo y lo que yo diga, pues sin duda es una interpretación científica, ¿no? Pero está claro que en el fenómeno existe otra interpretación que es la suya, y quizá eso sea lo más increíble que tiene, ¿no? El hecho de que tiene esas dos vertientes. Bien, la primera fotografía que les enseño soy yo, subido a una avioneta en Inglaterra. Bueno, pues la primera vez que estuve fue en el año 2010 y bueno, pues fue una auténtica aventura. Fui allí con 4 perras y me tenía que mover por transporte público y tal, pero esto viene porque, bueno, pues la primera vez que yo accedo a internet, con 14 o 15 años, pues lo primero que hice fue buscar la palabra ovni, porque me encantaba el tema desde que era niño. Y en esas fotografías me apareció uno de estos círculos de las cosechas. Y entonces aquello creó en mí la sensación o la necesidad de seguir buscando información, contrastarla y utilizar mi formación científica para saber de qué estábamos hablando, ¿no? Todo aquello, pues al final derivó en un viaje que hice y uno de los muchos viajes que ya he hecho y que haré en el futuro. Bien, pero claro, cuando hablamos del enigma de los círculos de las cosechas, al igual que el enigma de Egipto o de otros enigmas de la historia, siempre tenemos que referirnos a quiénes somos realmente nosotros. Las 3 grandes preguntas, ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Realmente no conocemos qué es lo que ha ocurrido en la historia desde que éramos homínidos prácticamente sin inteligencia o una inteligencia muy básica hasta convertirnos en lo que somos ahora mismo, los seres humanos, ¿no? No conocemos qué ha pasado con ese eslabón perdido. Y entonces, claro, partiendo de esa idea, hay muchas cosas que podemos dar por supuestas que posiblemente no lo sean. Posiblemente también durante la ponencia vamos a tocar algunos temas que puedan darnos alguna solución con esto. Bien, es interesante que a lo largo de la historia diferentes civilizaciones del mundo, sin conocerse y en diferentes espacios de tiempo, hayan realizado geoglifos y petroglifos. Había como cierta obsesión por recrear espirales o animales que posiblemente fuesen constelaciones, ¿no? Y que además ellos lo hacían de alguna manera para honrar a los dioses del cielo, los dioses que ellos consideraban que eran lo más grande que tenían en sus vidas, ¿no? Y es curioso porque el tema de las espirales aparece continuamente dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas, como si hubiese de alguna manera un camino geométrico que esas civilizaciones utilizaron y que es lo que se está utilizando a día de hoy también para expresar mensajes. Bien, esos mensajes, como pueden ver aquí, son realmente fascinantes. Estas espirales también aparecen en el fenómeno y es curioso porque normalmente, y luego hablaremos un poco más adelante, aparecen en una zona de Inglaterra muy determinada donde estaban también los celtas, ¿no? La cultura druídica. Y es interesante porque esos celtas también hacían espirales, al igual que está ocurriendo hoy en el mismo sitio. Es interesante este diseño, apareció en Windmill Hill el día 13 de julio del año 2011, porque si ven son 2 espirales que están conectadas por un punto central, pero si se dan cuenta, la de la izquierda es una espiral doble, con lo que serían 2 brazos
en la misma dirección, pero es que la otra tiene dos brazos en distinta dirección. Les aseguro que conectar esto a nivel geométrico es una auténtica locura. Y esto ocurre sin error en estos círculos de las cosechas que aparecen en Inglaterra. Bien. Pero tenemos que volver atrás otra vez en la máquina del tiempo, ¿no? Y cuando empezamos a ver los enigmas de la historia, pues uno se topa con las pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides de Egipto, que son construcciones que no han podido ser igualadas a día de hoy por ninguna civilización, ni siquiera la nuestra ha llegado a hacer algo semejante, ¿no? Yo como ingeniero me doy cuenta de que la carga por kilogramo por centímetro cuadrado de cada una de las piedras, cómo está organizado, las alineaciones que tienen las pirámides con la constelación de Orión o las orientaciones que tienen, es un conocimiento que no se ha vuelto a hacer. Y claro, es curioso porque resulta que en el fenómeno no dejan de aparecer continuamente pirámides, como si se estuviese haciendo continuamente referencias a un saber antiguo que ahora mismo no tenemos, ¿no? Pero que existió, sin ninguna duda existió. Bien. Es muy interesante también el hecho de que este fenómeno tiene unas pautas geométricas que son completamente perfectas, y de hecho a día de hoy se está aprendiendo matemáticas gracias a este fenómeno. Es interesante porque, por ejemplo, el señor Gerald Hawkins, a partir del año 1990, empezó a acercarse a las figuras y empezó a darse cuenta de que muchas tenían teoremas matemáticos que no se conocían. Es decir, la inteligencia que está detrás de esto está de alguna manera enseñándonos poco a poco cosas que aún no sabemos, tanto a nivel geométrico como veremos después a nivel de conciencia. En la actualidad, un holandés llamado Fef Damen es el número uno a la hora de intentar recrear estos círculos de las cosechas, que son muy difíciles de plantear siquiera en AutoCAD y que bueno, como pueden ver, tiene una complejidad que de alguna manera todavía no hemos llegado a entender. Bien. Es interesante en el repaso por la historia de los orígenes que existan unos diseños que se llaman los mandalas. Estos mandalas aparecen en la India, en Pakistán, en toda esa zona del Índico, y si se dan cuenta, pues también son una geometría en base a circunferencias con contenido. Esto se está repitiendo a día de hoy en el fenómeno como base para, de alguna manera, activar nuestra espiritualidad. Y esto es interesante porque, como les he dicho antes, cada uno de estos círculos tiene un mensaje que puede ser exclusivo para ustedes. Otro de los dibujos que quería enseñarles en mi recorrido por la historia es la famosa Flor de la Vida. Este diseño ha aparecido en muchos pueblos de la Tierra a lo largo de la historia. Aquí he puesto tres fotos que son representativas: el templo de Osiris, en Amisa, en la India, o en Estambul, por ejemplo, ¿no? Es curioso porque esta Flor de la Vida se pensaba que este diseño representaba la conexión del hombre con el cosmos y servía para, de alguna manera, tener trascendentalidad, intentar conectarte con el espacio y con el tiempo. Bien. Es curioso también porque Leonardo da Vinci llegó a la conclusión de que esta Flor de la Vida era mucho más importante de lo que nos podíamos imaginar, y de hecho es la base para muchas ciencias del futuro. Esta Flor de la Vida es interesante también porque ha intentado ser recreada por algunas personas que dicen hacer los círculos de las cosechas, pero como podemos ver, el resultado es bastante malo, ¿no? Nada que ver con los auténticos círculos de las cosechas, que sí recrean exactamente la geometría y las formas de la Flor de la Vida. Bien, vamos a intentar entender el fenómeno desde lo que sería el siglo XVII. Aquí tenemos al señor Robert Plot, que es el primer investigador, el pionero de la investigación del tema de los círculos de las cosechas. Este señor era un profesor de ciencias de la Universidad de Cambridge y bueno, pues empezó a recopilar datos en la última década del siglo XVII y empezó a ver que en Inglaterra estaban empezando a aparecer
diferentes círculos. Eran círculos simples, algunos concéntricos, en cruz, y llegó a recopilar 52 casos, ¿no? A este señor habría que imaginárselo en su pequeño laboratorio de la universidad, intentando hacer experimentos con las plantas, que son experimentos que a día de hoy también hacemos los científicos que nos acercamos a este enigma. Otra de las menciones es en la Historia Nacional de Oxfordshire, en Inglaterra, que también se hablaba de diferentes casos y lo aplicaban, decían que tenía que ser causado por tormentas o algún tipo de vórtice de viento, ¿no? Estos vórtices de viento se explicaban, pues imagínense, pues una nube, y de la nube pues saldría pues una especie de vórtice de viento circular, y dentro de él pues como una especie de vórtice cuadrado. Esto se acabó desechando con el tiempo. Esta teoría no tenía sentido, pero claro, estamos hablando del siglo XVII y aquello era un auténtico misterio. Y entonces, claro, llegamos al año 1679 y en una pequeña localidad cerca de Londres, bueno, pues había como una imprenta primigenia, lo podemos imaginarnos también en el taller, y bueno, pues en esta imprenta se imprimió un extraño legajo que se llamaba The Mowing Devil, que es el demonio segador o el diablo segador. Esto es interesante porque hablaba de una serie de casos que estaban ocurriendo en la campiña inglesa de agricultores que veían una especie de luminarias en el cielo y que por la noche, bueno, pues se daban cuenta de que aparecía unas extrañas marcas en sus cultivos, en sus terrenos, ¿no? Era interesante porque, si se dan cuenta, aparece un pequeño diablillo ahí como arando lo que sería, o doblando cada una de las espigas, ¿no? Era interesante porque los agricultores, los campesinos de aquella época, explicaban que no había ningún ser humano que fuese capaz de hacer lo que estaba ocurriendo con esos círculos, ¿no? Decían que las espigas estaban dobladas de tal manera que no había un solo hombre en el mundo que fuese capaz de replicar algo así. Y aquello quedó para la historia. La siguiente mención en importancia aparece en el Mutus Liber, que es un libro que data del 1677 y que de hecho se adelantó a su época porque no tenía mucho texto, tenía muchísimas imágenes, tal y como lo que tenemos ahora mismo en los medios de comunicación, que está muy basado en las imágenes, ¿no? Si se dan cuenta, aparecen unos extraños círculos en un campo, ¿no? Y una especie de foco del cual están apareciendo estos círculos. Si se dan cuenta, ese foco no es ni la luna, que aparece arriba a la izquierda, ni el sol, que es arriba a la derecha, es otra cosa. Pero ellos no sabían explicarlo de otra manera. Bien. La Royal Society, también en el año 1701, también abordó el tema, y lo interesante fue que empezaron a hablar de que podían ser círculos que estaban formados por la presencia de hongos que aparecen de manera circular en el campo, y que, bueno, pues que de alguna manera crearían pues estas formas geométricas, ¿no? También otra mención fue en el Semanal de los Caballeros, una especie de magazine, pues como el Hola o el Semana que tenemos aquí a día de hoy, ¿no? Que hablaba un poco de los cotilleos de la corte y también hablaba de algunas noticias que ocurrían en Inglaterra en aquel momento, ¿no? Bien, pues en la página 209 aparece una mención a los Fiery Rings Circles, que es una traducción, sería como los anillos circulares de fantasía o anillos de las hadas. Y claro, es que tenemos que imaginarnos que en el contexto, la aparición de cualquier cosa paranormal en la antigüedad era aplicado pues a brujas, a demonios, a duendes o a hadas, ¿no? Y entonces aquello quedó como en el folclore popular, quedó así, casi como historias de fogata, historias en torno al fuego, que se cuentan generaciones en generaciones. Bien. Claro, todo esto fue así hasta que en el año 1880 un industrial inglés llamado John R. Capron, la verdad es que, bueno, pues tenía familiares que estaban en la campiña, le llegó la información y entonces dijo, bueno, pues yo me lo voy a tomar en serio y voy a ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Y entonces empezó a hacer sus investigaciones y, bueno, pues llegó a la conclusión de que tenían que ser otra vez tormentas eléctricas, tenía que ser algo relacionado con la electricidad o alguna fuerza que llegase a doblar cada una de las plantas de manera única. Bien.
Y todo esto tenemos que localizarlo en la zona de Wiltshire, en Inglaterra. ¿Por qué en la zona de Wiltshire, en Inglaterra, aparecen mayoritariamente estos círculos de las cosechas? Lo veremos más adelante. Pero sí es cierto que a día de hoy han aparecido más de 8.500 diseños en más de 35 países del mundo y de esos 8.500 diseños el 78,13% han aparecido en Wiltshire. Es interesante porque también han aparecido en otros condados como Hampshire, Oxfordshire y en otros más separados, pero sobre todo se focaliza ahí. Luego veremos por qué. Entonces, bueno, no aparece la última frase, pero yo se la voy a comentar. En el año 72, que es cuando el fenómeno comienza a hacerse más o menos popular en Inglaterra, bueno, pues empezaron las habladurías, empezaron las pequeñas informaciones en diarios locales, y bueno, pues dos periodistas, un americano y un inglés, que se llamaban Bryce Bond y Arthur Shuttlewood, bueno, pues se acercaron a la zona, pues intentando buscar la noticia, a ver qué pasaba, para pulsar un poco el ambiente, ¿no? Y entonces, claro, lo que les pasó a estos señores fue una experiencia que fue increíble, y que de hecho se ha repetido pocas veces en la historia. Este señor explicaba que decía: de repente oí un ruido seco, parecía como si algo empujara hacia abajo el trigo. Esa noche el aire estaba completamente inmóvil y ausente. Eché una mirada alrededor, la luna brillaba esplendorosamente en la oscuridad, y de repente, delante de mis ojos, pude ver un gran círculo tomando forma en las plantas. El trigo se dobló hacia abajo en forma de U invertida, en el sentido de las agujas del reloj. Este señor estaba en medio del campo y de repente el trigo empezó a girarse delante de él, sin la aparición de ninguna luz, sin la aparición de ningún tipo de tormenta, sin setas alrededor, ni hongos. Aquello fue una experiencia que marcó la vida de estos señores y que se ha repetido en más ocasiones, pero que hay que comentarlo porque fue la primera vez que ocurrió. Bien, entonces, bueno, pues estamos en los años 70 y del año 70 al 85 empiezan a aparecer círculos simples y puntos. Esto es interesante porque es como si estuviésemos hablando de las vocales. Es como la primera lección de primero de secundaria, perdón, de primero de primaria, y bueno, pues se nos estuviese enseñando un lenguaje geométrico muy simple. Claro, a partir del año 85, desde el 85 hasta el 90, el fenómeno empieza a hacerse más complejo. Y si se dan cuenta, empieza a expandirse en los ejes X y en Y. Es decir, empiezan a aparecer figuras alargadas, todas con círculos, con líneas, con puntos. Da la impresión de que sigue el aprendizaje y sigue la enseñanza de este fenómeno a la humanidad, sea quien lo esté haciendo. Y entonces llegamos a este punto y el día 11 de agosto del año 91 en Cambridgeshire aparece esto de aquí. Esto no es una figura fácil. Esto de aquí es un fractal de Mandelbrot. Un fractal de Mandelbrot que les aseguro que no es nada fácil de hacer, ni siquiera con compases, y que es la base de la teoría del caos. A partir del descubrimiento del fractal de Mandelbrot, la informática se desarrolló de una manera espectacular, y también los procesos industriales. Hay miles de aplicaciones de estos fractales. Les aseguro que hacer esta figura en medio del campo, en condiciones de completa oscuridad, el 99% de los diseños aparecen a oscuras, completamente a oscuras. Les aseguro que esto no era nada fácil, ¿no? Y como ven, bueno, pues era la figura del fractal de Mandelbrot. ¿Quién, en su sano juicio, cogería una figura tan compleja en el año 91 para nada, para no ganar dinero, para no promocionarse? Es un sinsentido, ¿no? Y el caso es que esto ocurrió. Y claro, entonces la gente empezó a hacerse preguntas. Y cuando la gente empieza a hacerse preguntas, el sistema muchas veces reacciona de una manera visceral. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues que aparecieron dos ancianos que dijeron: hemos sido nosotros, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y bueno, pues al público británico le encantó la historia de dos abueletes que estaban timando a todo el mundo y haciendo las figuras ellos por las noches, ¿no? Claro, es curioso porque habría que preguntarles, de hecho se hizo, ¿no?, a las mujeres de estos dos jubilados ingleses si sus maridos eran capaces de hacer todas las figuras que aparecían en Inglaterra, ¿no?, y si eran capaces de hacer miles de figuras en un solo verano. Bueno,
Por supuesto, las mujeres dijeron que no, y que de hecho les parecía raro que sus maridos fuesen capaces de hacer las maravillas que estaban saliendo, ¿no? Esto es curioso porque entonces, bueno, los medios de comunicación británicos dijeron: ¿nos hacéis una demostración, por favor? Y claro, ellos hicieron una demostración, hicieron esta castaña que vemos aquí, ¿no? y de manera alucinante aquello coló y se ganó 30 o 35 años de falta de interés por parte del público en general en el fenómeno. Es interesante porque es la primera versión, y la primera versión muchas veces en estos temas es la que cuenta. Aquel paripé se montó, se llamó a todos los medios de comunicación y la cosa se cerró ahí. Pero los diseños siguieron apareciendo y no tenían nada que ver lo que estaban diciendo los jubilados con lo que estaba ocurriendo realmente en Inglaterra. Fíjense este diseño del 13 de agosto del año 2001 en Milk Hill. Son 409 círculos puestos de manera perfecta, abarcando una extensión de 65.000 metros cuadrados. Les aseguro, bueno, yo he estado en Milk Hill, y la montaña, que es como una especie de laderilla, una ladera, es inmensa de grande, ¿no? Y esto estaba ocupando la mayor parte de la ladera. Esto no tiene nada que ver con los fraudes, y esto es el auténtico fenómeno de los círculos de las cosechas, tal y como se entiende hoy en día. Bien, volvemos a decir, esto no tiene nada que ver con los fraudes, que aunque han mejorado los grupos que hacen este tipo de diseños fraudulentos, bueno, pues no tiene nada que ver con esto que veíamos antes, ¿no? Bien, a partir del año 95, de hecho, esto empieza a ocurrir también a partir del 90, bien, pues ocurre algo interesante en el fenómeno, y es que comienza a haber contenido dentro de los círculos. Empieza a haber diferentes figuras, diferentes rellenos que parece que están dando un mensaje dentro de ellos, ¿no? Como si el círculo fuese el envoltorio y el contenido fuese realmente lo que hay dentro, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una cantidad de diseños que es impresionante, ¿no? Y es muy curioso porque hay una gran cantidad de temáticas. Parece que esto es una auténtica biblioteca del conocimiento y abarca todas las ciencias que se puedan imaginar, y también aspectos relacionados con la espiritualidad del ser humano. Bien, para hablar del fenómeno tenemos que hablar de que, bueno, pues también existen unos diseños que son también de círculos de las cosechas, pero que son completamente alargados. Por ejemplo, este que tenemos aquí apareció en Eastfield en 1999 y sería pues como un resumen de todo lo que había pasado en el fenómeno hasta aquel momento. Esto medía 330 metros de largo, más grande que el Camp Nou, para que se hagan una idea. Arriba a la izquierda ven en el año 96 una especie de cadena de ADN dispuesta, aunque algunos investigadores también opinan que serían como una especie de movimiento sinusoidal como el que aparece en la Luna. Las interpretaciones, como siempre, las suyas, que son las que realmente les valen para ustedes. Bien, vamos a ver qué características tiene el fenómeno a partir del año 95, incluso también los primeros 90, ¿no? que los investigadores empiezan a ver, ¿no? Y una de las cosas más curiosas que se empezaron a ver fue que muchas de las figuras tenían centros sin tocar. Figuras de 200 metros con una malla de cuadros. Algunos cuadros, si se dan cuenta, están rellenos y otros están pues sin rellenar, ¿no? Y resulta que, claro, cuando uno se pone con el AutoCAD a intentar recrearlo, se da cuenta que tiene que pasar por el centro alrededor de 150 veces. Entonces, ¿cómo es posible que esta figura que vemos aquí a la izquierda tenga el centro completamente impoluto? Es imposible a nivel físico que esto ocurra, y es una demostración, de alguna manera, una demostración de fuerza, de autenticidad del fenómeno. Esto ha sido interpretado como una cadena de ADN enroscada. Bien, otro de los fenómenos que ocurren son columnas de vapor y de luz, y esto también es interesante, ¿no? Porque en Inglaterra es un país muy húmedo, hay muchísima humedad, incluso también en verano, aunque yo cuando fui el último año había tormenta solar y me quemé en Inglaterra, mira que es raro, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa humedad llega a interaccionar con algo que está saliendo de los círculos y que llega a verse a kilómetros de distancia, como si fuesen columnas de vapor o de luz que se viesen en la lejanía y que parten
de esos círculos de las cosechas, como si hubiese una energía que estuviese interaccionando con el medio ambiente. Bien, estos caudales de vapor y de luz llegan a verse a nivel local. Esta fotografía es del año 1996. Bueno, pues una granjera se acercó a un círculo que había aparecido en su propiedad y dijo, bueno, pues yo voy a verlo. Eran las 6 de la mañana y entonces empezó a ver que había como vapor que estaba saliendo del círculo. Y era interesante porque ese vapor era realmente gotas de rocío que se estaban evaporando de manera súbita en aquel mismo momento. Y claro, esto no es un proceso natural que suele ocurrir en el campo de manera normal, sobre todo después de haber aparecido un círculo de las cosechas. Bien, entonces, bueno, me tienen que ver a mí, yo me fui para allá, como les he comentado antes, ¿no? Y me intenté buscar la vida y dije, esto tiene que hacerlo cualquier persona por ahí y tiene que poder verlo además desde una altura para poder controlar el tema, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues me subí por un camino de cabras que había cerca y bueno, pues lo máximo que pude ver fue esto. Pero esto realmente, este diseño, lo veremos más adelante, realmente no estás coordinando todas las líneas, no lo puedes ver bien desde arriba, no puedes controlar el proceso. No existe posibilidad de poder verlo tal y como ha sido concebido, que es para verlo desde las alturas. Bien, al igual que es imposible verlo desde esa montañita o esa ladera, es imposible también verlo desde abajo. Cuando tú estás abajo, empiezas a intentar atisbar el horizonte y empiezas a ver dónde acaba la figura, y es imposible, no lo puedes ver, porque de hecho muchas figuras aparecen en terrenos que tienen como curvatura. Y entonces, claro, esto a nivel de ingeniería incluso es difícil hacerlo, ¿no? Y también es interesante el hecho de que, bueno, pues las figuras son tan grandes que ni siquiera desde abajo puedes llegar a controlar qué es lo que te falta por ver del círculo o dónde termina. Bien, es interesante también el tema de las plantas peinadas. Lo hablaban en el The Mowing Devil del siglo XVII y es interesante porque aparecen las plantas como unas encima de otras. ¿Quién en su sano juicio sería capaz de hacer algo así de manera gratuita, ¿no? Este doblado de plantas llega a puntos que son espectaculares, como por ejemplo este trenzado de plantas que ocurrió en el año 2005. Este trenzado de plantas, fíjense el tamaño de una persona, ¿no? Y no hay ni un solo error en este trenzado de plantas. Este diseño medía más de 100 metros y representaba, según los científicos investigadores del tema, las corrientes convectivas del Sol, como si hubiese algún tipo de mensaje sobre la acción del Sol sobre el planeta Tierra. Pero claro, para recrear las corrientes convectivas con trenzas en un campo de trigo, pues la verdad es que hay otras formas de expresar este tipo de mensaje, ¿no? Bueno, cuando nos acercamos al tema, es interesante también ver que algunas figuras están concebidas para verse de dos maneras posibles. Ustedes en este círculo pueden ver 5 estrellas blancas o 5 estrellas negras. Claro, esto está concebido para que algunos de los elementos interiores se levanten directamente. Entonces, claro, esto nos dio la pauta a los investigadores de que esto realmente tendría que verse en 3 dimensiones. Hay uno de los ponentes de hoy, que se llama Niako Nakar, que hace un trabajo excelente con la recreación en 3 dimensiones de estos círculos de las cosechas. Y en mi opinión es la manera real de poder verlos y de poder apreciarlos. Bien, esta tridimensionalidad llega a puntos que son también, como decíamos antes, espectaculares. Fíjense, por ejemplo, en este círculo, en estos 2 círculos aparecidos en el año 2006 y que representan un agujero de gusano. Fíjense la tridimensionalidad que tiene, parece que está saliendo para afuera y de hecho el interior parece que se mete para adentro. Esto lo vamos a ver en la siguiente fotografía mucho mejor, fíjense. Bien, hemos hablado de que el fenómeno, bueno, pues aparece en campos de trigo, pero eso no es del todo cierto. Aparece también en otros cultivos, en cebada, en arroz, en lino, en guisantes, el propio maíz, en trigo, en patatas, en colza. La verdad es que parece que el fenómeno se va adaptando a las diferentes cosechas de los terrenos que están en donde están apareciendo.
Otra de las características muy curiosas es que aparecen en Google Maps. Cuando uno coge en Google Maps y se empieza a ver por ahí, vía satélite, que en la zona de Inglaterra donde están, bueno, pues de repente se encuentran los círculos de las cosechas. Fíjense la magnitud del fenómeno que estamos evaluando para que se vea desde satélite. Bien. Pero claro, bueno, pues yo cuando fui allí intenté aplicar lo que yo sabía de ciencia al fenómeno, ¿no? Y entonces lo primero que hice fue decir, bueno, pues voy a coger una planta de fuera y voy a coger de fuera del círculo y voy a coger una planta de dentro. Y entonces empecé a compararlo y me di cuenta de que las plantas de fuera eran plantas normales y las plantas de dentro estaban dobladas. No estaban rotas, sino que estaban dobladas. Esto es sin duda una de las principales causas de decir que el fenómeno es completamente auténtico. Fíjense que los ángulos, hemos visto antes 45 grados, aquí tenemos uno cercano a 90 grados. Esta fotografía la tomé la primera vez que accedí a un círculo de las cosechas y prácticamente nada más llegar, cogí una planta y dije, bueno, pero ¿esto cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible que estas plantas no se rompan, sino que queden dobladas? ¿Cómo es posible que los nodos cuando tú los ves, están alargados incluso en un 150 o 200% de lo que suelen ser normal? Y de hecho, ¿cómo es posible? Una de las cosas que hice fue, pues empecé a pelar una planta, ¿no? Y cuando, esto no pasaba en todas, ¿no? Pero sí que me ocurrió que empecé a pelar una de las plantas y cuando llegué al nodo me di cuenta de que estaba carbonizado por dentro, pero por fuera estaba bien. Por fuera pues tenía las capas de fibra normales de todas las plantas, pero por dentro estaba carbonizado. ¿Cómo es posible que esto ocurriese? Bien. Otro de los experimentos que se están haciendo a día de hoy es coger un cultivo de laboratorio, es decir, coger una de estas plantitas que te traes de un círculo de las cosechas y bueno, pues lo plantas en casa. Y te das cuenta que cuando crecen, los nodos empiezan a alargarse de una manera completamente anormal, incluso con un 172% de la longitud del nodo normal. Esto no es un proceso botánico normal y habitual. Bien, esto también ocurre con las espigas, llegando a crecer cereales pues mucho más grandes. Quizá tengamos que coger todas las semillas de las plantas de los círculos de las cosechas y empezar a plantarlas porque parece que las plantas quedan alteradas o modificadas genéticamente y llegan a crecer mucho más que las plantas que están fuera de los círculos de las cosechas. Bien, otro de los detalles que me pareció espectacular fue en Wilton Windmill. Yo llegué allí, era una plantación de guisantes, ¿no? Las plantas de los guisantes son bastante grandes, tienen bastante grosor, y entonces me di cuenta de que las plantas estaban dobladas desde dentro de la propia tierra. Y entonces esto no es un proceso botánico normal, sobre todo para poder hacer un diseño de estas características, como lo que tenemos aquí. Bien, el giro de las plantas también afecta a las espigas, como vemos en esta fotografía, tomada en el año 2001. Y lo que hablábamos de que las plantas quedaban carbonizadas, también ocurre con el tema de las espigas. Fíjense en este detalle, al pelar lo que serían esas pequeñas semillas, también aparecían partes carbonizadas. Bien, entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra, ¿no? La teoría es que existe algún tipo de energía que influye sobre la planta, sobre la savia de la planta. La savia de la planta se evapora y, claro, al evaporarse, pues tiene que salir por algún lado. ¿Por dónde sale? Por el primer sitio donde puede salir, que es el nodo de la planta. Si se dan cuenta, esta parte verdosa que tenemos aquí, bueno, pues esta parte verdosa son bacterias. Esas bacterias se alimentan de savia, es decir, la savia ha salido por ahí. Esto tampoco es un proceso natural corriente. Esta energía llega a hacer cosas bastante curiosas. Por ejemplo, cuando estuve buscando en Google Maps estos círculos de las cosechas, me di cuenta de que había una fotografía de invierno, ¿no? En una época invernal. Y si se dan cuenta, ha nevado en este campo, ¿no? Bueno, ha nevado en este campo, pero se ve la marca del círculo de las cosechas que había aparecido el verano anterior.
Y esto es curioso porque daría la impresión de que la energía que ha creado este círculo está interaccionando con esas partículas de nieve y las está derritiendo. Por eso se ve la sombra a través del satélite. Bien, otra de las cosas interesantes es que bueno, pues la savia tiene hierro y el suelo por donde aparecen también tiene minerales magnéticos de hierro, ¿no? Bien, pues cuando uno coge unas pequeñas muestras de esos suelos o de esa savia, se da cuenta de que el metal de hierro está derretido, es decir, se ha utilizado una fuente de calor o de radiación, esa energía tiene que tener algún tipo de calor o radiación que ha derretido el componente de hierro de ese suelo o de esa savia. Y también existe otra cosa que es interesante, que es que esa energía de calor o de radiación tiene que estar magnetizada, tiene que tener magnetismo, porque se encuentran esas pequeñas esferas de óxido de hierro. Esto realmente es un fenómeno que tiene, como ven, un gran calado a nivel científico, ¿no? Bien, otra de las cosas interesantes es que la clorofila de las plantas aparece alterada e incluso aparecen alteradas las mitocondrias de lo que sería el ADN celular de las plantas de los círculos de las cosechas. Bien, como curiosidad, bueno, pues aquí tenemos una fotografía de unas cuantas abejas que, bueno, pues se han quedado ahí, las pobrecillas, petrificadas, y que, bueno, pues es interesante porque cuando uno está en la investigación de campo, se da cuenta siempre, cuando uno está en el campo, que ante cualquier alteración siempre los insectos se mueven de un lado a otro, ¿no? Pero fíjense que estas abejas no les dio tiempo ni siquiera a echarse a volar. Y es interesante porque eso podría indicarnos que el círculo de las cosechas se ha realizado en un periodo de tiempo prácticamente infinitesimal. Ha tenido que ser rapidísimo. Ni siquiera les ha dado tiempo a estas abejas a salir volando y zumbando de allí. Bien, aunque realmente todo esto se lo he contado para intentar expresarles que el fenómeno es auténtico. Y claro, el fenómeno, como decíamos antes, utiliza la geometría. Utiliza geometría de muchas maneras posibles. Por ejemplo, tenemos geometrías de 3 lados, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 lados, de 10, de 11, incluso llegando a niveles de geometría en base 13, que eso es dificilísimo incluso de concebir a nivel geométrico. O diseños que también tienen geometría en base 6, pero que si se dan cuenta parece que están retorcidos, parece que son pequeñas ondas, ¿no?, que están saliendo del mismo centro, ¿no? Este diseño es uno de mis preferidos, apareció cerca de Stonehenge en el año 2002 y la opinión de algunos expertos tiene que ver con una recreación del cosmos, de una galaxia. Claro, ¿qué tipo de inteligencia está dejándonos mensajes tan colosales para explicarnos este tipo de conceptos como las galaxias o el cosmos? Bien. Bueno, una última mención para que se den cuenta del tamaño de esto. Esos pequeños puntitos de ahí arriba que ven oscuros, esos son árboles. Yo estuve allí y los árboles pues eran muy grandes. Para que se hagan una idea, esto medía alrededor de 230 metros de largo. Bien, otro de los mejores diseños que han aparecido, otro de los mensajes más interesantes, es este que apareció en Avebury el 18 de julio del año 2000. Este no era muy grande, medía 70 metros. Tenemos, por ejemplo, a un señor ahí arriba a la izquierda dándose un paseo por allí. Y es increíble, es como si fuese un auténtico matasellos que alguien hubiese puesto ahí en un campo de trigo. Y lo más curioso es que no tiene ningún tipo de modificación. Esto se ha hecho a la primera. Nadie se ha equivocado haciendo esto. Y normalmente los seres humanos nos solemos equivocar, sobre todo si hacemos las cosas a oscuras. Bien, ¿qué tipo de mensaje tenía esto? A día de hoy se están interpretando estos círculos y se piensa que podía ser una mención al campo magnético de la Tierra, como si estuviese cambiando de alguna manera pues el campo magnético
por el tema de las tormentas solares o incluso por un propio cambio de conciencia de la propia humanidad. Bien. Otro de los diseños más interesantes es este mandala, que apareció en Budbruk el 18 de julio del año 2000. Si se dan cuenta otra vez, un diseño perfecto, sin ningún tipo de error y colosal. Fíjense un grupo de personas en el centro y para que se den cuenta de lo complejo que es hacer esto sin equivocarse ni una sola vez. Bien, ¿qué tipo de mensaje podría tener esto? Los científicos hablamos de que esto puede ser algún tipo de toroide o energía magnética, pero claro, estos son mensajes muy interpretables. Y por ejemplo, a mí a través de mi página web, pues alguien me comentó que esto realmente podría ser el corazón de un girasol, ¿no? Que podría ser realmente pues, una representación de la naturaleza. Además, utilizando la misma secuencia de Fibonacci que aparece en la naturaleza. Bien, otro de los mensajes más interesantes son menciones a la molécula del agua. Si se dan cuenta, son mensajes también como muy básicos, pero que intentan de alguna manera abrir nuestra conciencia y sacarnos un poco de la civilización que tenemos, que es un auténtico fracaso y un sistema económico que nos está dejando pues, sin personalidad y sin vida, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este círculo que apareció en el año 96, que es una especie de copo de nieve y que a día de hoy se está interpretando que podía ser una mención al trabajo de Masaru Emoto. Masaru Emoto que coge pequeños cristales de agua, cristales de agua, y intenta pues verlo con el microscopio con estímulos. Por ejemplo, le pone una sinfonía de Mozart y en el microscopio esa molécula de agua aparece, pues como arriba a la izquierda, pues una preciosa flor de 6 pétalos. El Imagine de John Lennon, que tiene una gran positividad, pues también aparece así, ¿no? La palabra paz, la palabra gracias, pero, por ejemplo, y esto es curioso, ¿no? La traducción que hicieron, ¿no? Estorbas, das asco, aparece con ese caos de ahí, ¿no? Y el heavy metal también aparece así. A mí me gusta heavy metal, yo no entiendo por qué tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, el caso es que es así, ¿no? El tema es que esto ha aparecido en el fenómeno de los círculos de las cosechas y parece una mención a que existe una ciencia que nosotros aún no conocemos bien, ¿no? Y una interacción de nosotros con nuestro entorno, con la naturaleza. Bien. Hay otro de los diseños que fue increíble, apareció en el año 2010 en Clay Hill, el 7 de julio, ¿no? Y bueno, pues la interpretación que se ha hecho es que, bueno, pues sería como una especie de cubo con 27 pequeños cubos, de los cuales faltan 8. Entonces esto nos deja 19 cubos rellenos y 8 cubos vacíos. 27 entre 19 es la raíz de 2, que es la constante pitagórica. Esto es una interpretación matemática, pero la gente que accedió a aquel círculo, fíjense por ejemplo en la fotografía, bueno, pues estaba haciendo una especie de meditación. Es decir, cuando uno accede a uno de estos diseños, se da cuenta de que existe algún cambio en tu vida que de alguna manera te lleva a intentar compartir el momento con los demás e incluso a llegar a abrirte a otras experiencias. Bien, otro de los diseños que fue realmente espectacular fue este que apareció en Milk Hill el 13 de agosto de 2001. Esto es un código, como pueden ver, es como una especie de ficha de quesito del Trivial, ¿no? Que tenía diferentes alturas. Cada una de esas alturas fue interpretado como un 0 o un 1. Y esto es un código binario de informática. Este código binario de informática lo que nos estaba dando es una ecuación e elevado a pi más 1 igual a 0. Que esto es una ecuación en donde podemos meter al universo entero ahí dentro. Bien, seguimos. Aparecen menciones al número pi, con diferentes alturas. Tenemos menciones al número pi y al número phi. El número phi que es llamado la sección áurea, el número de Dios, así es como lo llaman, ¿no? Bien, el número phi aparece en un código decimal, que es el número 1.61803399, y esto es interesantísimo, porque este número también une todos los elementos del universo. Para que se hagan una idea, el número phi aparece en la espiral de un caracol.
cuando el agua se mete por un fregadero, por un lavabo, aparece en una galaxia, aparece en las corrientes convectivas del Sol. Phi es una proporción entre mi muñeca y mi codo, y mi rodilla y mi cadera, para que se hagan una idea de hasta qué punto este número aparece en la naturaleza. Y esto apareció en un número, en un círculo de las cosechas con un código decimal que fue increíble. Pero claro, este código era los rayos verdes, estos que vemos aquí, pero resulta que había como una parte que no tenía sentido, que eran esas partes naranjas, ¿no? Bueno, pues resulta que si lo pones esas marcas naranjas y empiezas a extender esas líneas, te das cuenta de que ese círculo estaba directamente apuntando a otros círculos que habían aparecido a decenas o cientos de kilómetros a la redonda. Algo realmente impresionante. E incluso aquella orientación tenía también referencias a los equinoccios y a los solsticios. Bien. El fenómeno, sin duda, como hemos dicho, es realmente espectacular. Y tenemos auténticas maravillas como este que apareció en Wilton Windmill el día 18 de julio del año 2002, que para mí es el más impresionante aparecido hasta la fecha, y que no hay ni un solo ser humano que haya podido concebir ni realizar algo así en toda la historia. Esto, sin ninguna duda, puede llegar a utilizarse como método para meditaciones. Quizá esto tenga la solución a problemas de la ciencia, de la ingeniería, de la arquitectura o de la medicina. Y realmente es interesante porque estamos en la prehistoria de la investigación del fenómeno. Yo no sé realmente qué aplicaciones podrán tener estos dibujos, pero sí que sé que el mensaje es importante y que son patrones definidos absolutamente perfectos. Bien, también hay una cosa que es curiosa, que muchas veces los círculos de las cosechas, bueno, pues aparecen un día, ¿no? Y resulta que a los 2 o 3 días pues aparecen modificaciones. Fíjense, por ejemplo, ahí arriba, en donde ven la flecha naranja, aparecen como unos cuadros rellenos, como si las plantas hubiesen sido tumbadas, 28 cuadros tumbados. Y esto no es nadie que vaya haciéndolo ahí porque sí, no. Esto forma parte del propio mensaje, como si fuese un mensaje por fascículos, como lo que vemos en la tele de los fascículos, ¿no? Bueno, ¿qué interpretación puede tener esto? En la zona donde apareció Wilton Windmill existen yacimientos arqueológicos celtas. Los celtas tenían meses lunares de 28 días, pero claro, el número 28 es lo que pueda significar para ustedes, porque también son 28 días el ciclo de menstruación de una mujer. Bien, como siempre, los mensajes y las interpretaciones, las suyas. Bien, aunque sí que tenemos que acercarnos un poco a esta maravilla que no ha podido ser igualada hasta el día de hoy. Una perfección absoluta. Bien, continuamos. Entonces, bueno, si no son seres humanos los que están haciendo esto, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues hay grupos de investigadores, yo también lo he hecho, que hacen vigías, ¿no? Se ponen en sitios donde otros años han aparecido círculos de las cosechas, se ponen sobre montañas y dicen, bueno, pues yo voy a poner mis cámaras y voy a ver si consigo grabar algo, ¿no? A ver si es un bromista o a ver qué es lo que hace, o quién lo está haciendo, ¿no? Y resulta que el señor Gary King y la señorita Paula Presby-Jones, bueno, pues tuvieron una experiencia increíble. Ellos estaban grabando con una cámara de infrarrojos, apuntando a Icefield en el año 2007, y de repente en su cámara de infrarrojos se fue la señal. Aquello duró más o menos 1 minuto. Se fue la señal a las 3:13 del día 7 de julio del año 2007. Y entonces se dieron cuenta, bueno, al minuto volvió la señal, ¿no? Y cuando empezó a ver la luz, más o menos a las 4 o las 5 de la mañana, que ya empezó a amanecer, de repente empezaron a ver que se había formado una figura impresionante. Impresionante. Eran las 6 de la mañana y estos testigos pudieron ver esto, que es una de las mejores figuras de la historia y que de hecho tiene una representación del Om,
como si la inteligencia que estuviese detrás de los círculos de las cosechas estuviese intentando enseñarnos, a través de nuestra propia simbología, pues lo que serían mensajes trascendentales de meditación. Bien. Esto ocurrió el día 7 del 7 del 2007. ¿Qué creen que ocurrió el día 8 del 8 del 2008? Pues un gigantesco 8 en el mismo sitio, ¿no? Que tiene muchas interpretaciones, puede ser perfectamente un símbolo de infinito, ¿no? Pero si se dan cuenta, tiene profundidad, es decir, aparecen unos círculos más grandes y otros más pequeños, como si fuese un campo y estuviese retorcido, ¿no? Muy interesante. Aunque más interesante todavía es el hecho de ver que al año siguiente, cuando apareció una figura también en aquel campo, resulta que el 8 ahí continuaba. Si se dan cuenta, se queda como, hay una pequeña marca ahí arriba a la derecha, no sé si lo pueden ver bien, como si las plantas hubiesen crecido alteradas después de la aparición de aquel gran 8. Y es interesante porque normalmente los cultivos son en barbecho. Muchas veces se cambian las semillas, ¿no? Se ara el campo, se cambian las semillas, ¿no? Y esas nuevas semillas también crecen alteradas, como ocurrió aquí. Como si fuese el propio suelo el que se quedase magnetizado o irradiado. Vamos a por más. Fíjense, por ejemplo, este diseño que apareció en el año 2006, muy interesante, precioso, perfecto, ¿no? Aunque ha sido interpretado como algo, como una especie de advertencia, porque, si se dan cuenta, tiene la misma forma de lo que sería el Sol lanzando una CME, llamarada solar, o una propulsión de masa solar a la Tierra. Y esto ocurre como mensajes de advertencias continuas con respecto a la actividad del Sol desde hace unos años. Bien, aquí tenemos una recreación de lo que es una CME alterando el campo magnético de la Tierra, como podemos ver aquí. Bien, entonces, bueno, ¿quién es capaz de hacer una cosa así? ¿Y por qué nos están poniendo continuamente mensajes de agujeros de gusano? Porque los agujeros de gusano son precisamente una de las teorías para poder viajar por el universo de una manera rapidísima. ¿Es posible que la inteligencia que esté detrás de esto esté diciendo cómo se está viniendo para acá? Bien. Hay otro de los misterios de esto que también es curioso, porque en este círculo de las cosechas, apareció en el año 2011, hay una referencia exacta en el manuscrito Voynich, que es un manuscrito del siglo XV que data del norte de Italia y que tiene un lenguaje desconocido que no ha sido replicado por nunca se ha vuelto a hacer una cosa así, nunca nadie ha vuelto a escribir en ese lenguaje, ¿no? Y resulta que la glándula pineal que aparece en ese manuscrito de Voynich aparece en un círculo de las cosechas y aparece también mencionado en la cultura egipcia como el ojo de Horus. ¿Es posible que existan una relación entre estas temáticas que hemos dicho? Bueno, teorías. Bueno, vamos a imaginarnos que son tornados, ¿no? Bueno, los tornados realmente lo que crean es caos y destrucción a su paso, ¿no? Y esto pues realmente lo hemos podido ver, incluso aquí en Cataluña lo ven de vez en cuando, incluso en el mar. Una teoría que en ningún caso llega a crear una impresionante espiral de 240 metros perfecta. Bueno, tornados no pueden ser, fenómenos meteorológicos como tormentas tampoco pueden ser. ¿Animales? Y es que en el año 2005 la agencia Reuters saca una noticia de que en Australia, bueno, pues unos señores dicen que han visto una serie de unos cuantos canguros que después de haber pasado por unos campos de opio, pues cuando querían reproducirse, pues se volvían locos y se ponían a hacer círculos entre ellos, y claro, como pasaban por un campo, pues hacían círculos esos propios canguros, ¿no? No me puedo imaginar que este señor canguro que tenemos aquí, hasta arriba de opio, pues sea capaz de hacer una espiral tampoco, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad que también sirve un poco para expresar la gran capacidad de manipulación que tienen los medios de comunicación con respecto a esto, ¿no? Que parece que vale todo con tal de desprestigiar el fenómeno. Bueno,
También tenemos círculos de ovejas, ¿no? Dicen que, bueno, pues pueden ser las ovejas las que van pasando por allí, ¿no? Y se ponen a hacer círculos entre ellas, ¿no? Esto tampoco es muy lógico, aunque me puedo imaginar que esta oveja que tenemos aquí tenga cierta imaginación, pero no creo yo que... Bueno, hay una teoría también interesante, que es la teoría de Gaia, ¿no? Que estaría exponiendo que la Tierra sería como una especie de ente con propia conciencia que se estaría comunicando con nosotros a través de inteligencias de fuera de la Tierra o de otras dimensiones, y que se estaría intentando exponer pues su preocupación o estaría intentando comunicarse con nosotros, ¿no? Es una teoría que yo respeto, lo que pueda opinar todo el mundo, ¿no? Y que ahí está. Como parte de esa comunicación, si es posible que vengan algunos de estos mensajes. Y es que es cierto que muchos de los círculos de las cosechas se piensa que tienen diferentes orígenes, que no es solamente una inteligencia la que está detrás, que puede ser que esté formada por la conciencia de la Tierra, o puede ser que esté formada por inteligencias de fuera de la Tierra, y que dentro de esas inteligencias de fuera de la Tierra haya varios grupos. Igualmente, los mensajes que hemos visto antes muy científicos, también es curioso porque trastocan bastante con estos mensajes de transformación. Fíjense, por ejemplo, estos mandalas que aparecen, que parece que están intentando que ustedes piensen en la belleza del mundo, ¿no? Una belleza que parece que hemos olvidado, porque en nuestro día a día todo es economía, todo es dinero y todo es sobrevivir prácticamente, ¿no? En un mundo sin valores. Otra de las menciones curiosas es que parece que el fenómeno está intentando derivarnos a la música. Fíjense, por ejemplo, esta especie de clave de sol, aunque algunos científicos opinan que es un diagrama de Nikola Tesla de energía libre, que podría ser la clave para que en el futuro dejásemos de depender de los combustibles fósiles y por tanto de la economía que depende de los combustibles fósiles. Y es curioso porque esta mención a una clave musical nos podría estar indicando que el camino para interpretarlo sería la cimática. Y es que resulta que cuando vemos, podemos ver a nivel visual algunas de las notas musicales, nos damos cuenta de que muchos de los diseños tienen que ver con algunas notas musicales. Es decir, los círculos de las cosechas en el futuro podrán ser escuchados. Podremos coger el círculo, coger el código del círculo y pasarlo a un órgano que podrá dar una melodía. Esto no sé yo si lo podré ver, lo podrán ver mis hijos o mis nietos, pero desde luego así es. Y puede ser el camino para intentar saber en el futuro qué es realmente esto. Bien. Hablábamos de transformación. Fíjense en este círculo de las cosechas aparecido en el año 2007. Espectacular, impresionante, una perfecta mariposa. La mariposa no deja de ser un símbolo de transformación, y si se dan cuenta, muchos de los círculos de las cosechas son muy difíciles de decodificar, ¿no? Pero este es muy fácil, este está claro que es una mariposa. Parece que el fenómeno está intentando adaptarse a nuestra propia psique y adaptarse a nuestra manera de pensar, un poquito más fácil, más accesible para todo el mundo, ¿no? Una transformación que es lo que estamos viendo ahora mismo. Nosotros ahora mismo tenemos un mundo en transformación, no estamos igual que hace 5 años. Y eso lo saben ustedes bien, por el tema de la crisis, por el tema de la economía. Parece que el fenómeno estaba ya dando la señal de alerta hace unos años. Y tanto puede ser una transformación tanto a nivel político y económico como a nivel personal. Ustedes no piensan igual que hace 5 años seguramente. Y todo es una constante evolución, una transformación. Bien. Hay menciones también bastante curiosas al tema de los Illuminati, con cuadros en blanco y negro y con ojos, como los que aparecen en los símbolos que aparecen en el dólar americano, por ejemplo, ¿no? Es interesante porque estas menciones estarían intentando hacernos ver que el camino para intentar solucionar nuestros problemas tendría que ser algún tipo de revolución o algún tipo de pedir explicaciones a unos grupos de poder que no conocemos ni conoceremos si no nos movemos, ¿no? Y que son los que realmente manejan todas las economías y todas las crisis mundiales. Esto aparece en el fenómeno de los círculos de las cosechas de una manera muy clara y muy rotunda. Bien.
Otra cosa interesante es la aparición de las energías libres, ¿no? Como esta preciosidad que apareció en el año 99 y que podría estar evocando las energías alternativas como la eólica, ¿no? Como posible alternativa a los combustibles fósiles. En química tenemos también moléculas de fullereno, fíjense en esta figura con un gran aspecto de tridimensionalidad, exponiendo el fullereno C60, que será la clave para la evolución de la informática en el futuro, o esta molécula de la melatonina. Para mí como químico fue increíble encontrarme esto, ¿no? Porque estaba perfecto, en una perfecta recreación de los carbonos, los hidrógenos, los oxígenos y los nitrógenos, ¿no? Y bueno, la melatonina está relacionada con la cantidad de luz que recibe nuestro cerebro, ¿no? Quizá como base para que en el futuro nosotros podamos entender mejor por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Bien, otro de los dibujos, aquí estuve yo el año pasado, en el año 2012, fue un Merkaba que apareció, que bueno, pues que es muy interesante porque podría tener también aplicaciones a nivel tecnológico. Bien. Entonces, bueno, una de las preguntas que he dejado en el aire antes es, bueno, ¿por qué aparece esto en esta zona de Inglaterra? Y es que resulta que cuando uno empieza a ver las grandes construcciones de la humanidad, empieza a ver las pirámides, Teotihuacán y Tenochtitlán en México, empieza a ver el tocho que hay en el Escorial, el monasterio del Escorial, Machu Picchu, ¿no? Y se da cuenta de que estos centros están justo sobre las famosas líneas ley, que son una especie de líneas que cruzarían el mundo y que dejarían pasar la energía que está dentro de la Tierra y que saldría a la superficie por estos sitios. Como si las civilizaciones antiguas o los que construyeron estas construcciones tuviesen algún tipo de saber, algún tipo de conocimiento de hacer sus grandes construcciones en unos sitios muy determinados, bajo la creencia de que en estos sitios se favorecería el poder y la gloria. Bien, esto ocurre en un sitio de Inglaterra donde hay centros megalíticos, donde también pasan esas famosas líneas ley. Fíjense, si se dan cuenta ahí, como dos focos, esto es una fotografía ilustrativa del año 2005, como dos focos de aparición, uno es Avebury y el otro es Stonehenge, que son centros megalíticos por donde pasan estas famosas líneas ley. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aparecen los círculos en torno a esos conglomerados megalíticos? Stonehenge no deja de ser un círculo también, un círculo de piedra, que los celtas construyeron durante cientos de años y que era un auténtico observatorio astronómico. ¿Por qué construir algo así? ¿Para qué? Quizá estaban honrando a sus dioses, que también estaban viendo en sus diseños que aparecían en los círculos de las cosechas en sus campos. Es interesante porque el Stonehenge sí han aparecido numerosas menciones, por ejemplo el señor Gerald Hawkins, ¿no? Que en el año 66 empezó a hacer cuentas el hombre, se fue a vivir allí un año, ¿no? y se dio cuenta de que desde Stonehenge se podía controlar pues solsticios, equinoccios, eclipses, alineaciones planetarias. Había un grandísimo saber científico en Stonehenge. Ese saber científico que se vuelve a reproducir en estos círculos de las cosechas que aparecen a día de hoy, en sus entornos, ¿no? Es curioso también porque Stonehenge muchas veces es el punto de partida de algunas series, ¿no? Las series que hemos visto antes, de la espiral a la izquierda, ¿no? Con un brazo solo. Fíjense arriba, ahí tiene 3 y aquí tiene 6. Parece que el fenómeno está como de alguna manera expandiéndose, incrementándose, aumentando su complejidad y de alguna manera delimitándose en temáticas. Estos círculos son idénticos en su forma. Bien. Hay algunas menciones también de antiguas civilizaciones, como por ejemplo este dibujo figurativo, ¿no? Si se dan cuenta, a partir del año 2007 hablábamos de que la mariposa se hacía como más fácil, ¿no? Bueno, pues en el año 2009 apareció una mención a lo que podría ser el dios Ra, una de las representaciones del dios Ra que aparece en el Museo del Cairo, e incluso menciones a lo que serían el escarabajo, que figurativamente los egipcios imaginaban que era como una especie de escarabajo pelotero que pues cogía y movía el sol todas las noches, ¿no? Y entonces por eso había
noche y día. Bueno, esto no sé si lo interpretarán ustedes, no sé si saben lo que es, pero es una mención a los Nazca, a las líneas de Nazca de Perú. Es el mismo colibrí que aparece en Nazca. ¿Es posible que la inteligencia que esté detrás de este fenómeno, sea la misma que hizo las construcciones de Egipto y que también inspiró a los Nazca para hacer estos dibujos? Parece que, sin ninguna duda, existe unas continuas menciones a nuestra propia historia, porque, por ejemplo, en estas monedas del Imperio Romano aparecen pues una especie de delfines que también aparecen en el fenómeno de los círculos de las cosechas, como si conocieran a la humanidad desde mucho antes incluso del Imperio Romano. Pero claro, los delfines también son un símbolo de bienestar y de paz. Esto, como siempre, su interpretación. Bueno, hay muchas menciones, por ejemplo, al planeta Venus, tal y como muchas civilizaciones precolombinas ilustraban el planeta Venus como una cruz. Fíjense, por ejemplo, en el centro de la figura cuadrada que vemos ahí arriba, que es una preciosidad, eso sí es cierto, ¿no? O en la propia figura de Venus que aparece en el año 2006, también con una estrella de 4 aspas. Bien, hay otras menciones como a serpientes, dioses serpiente, que aparecen en la historia de la humanidad en todas las civilizaciones antiguas. Y hay menciones también al ciclo Saros de eclipses. Pero esto necesitaría otra conferencia entera para poder explicarles más o menos lo que podría ser, ¿no? Bueno, entonces, detrás de todo esto, ¿quién está? ¿Quién está detrás de todo esto, ¿no? ¿Quién está intentando guiarnos en este camino? Bien. Parece que en el fenómeno hay alguna serie de claves que son interesantes de estudiar. Yo lo he llamado el misterio de la firma de la llave, y es que hay algunos círculos que aparecen con algunas firmas, si se dan cuenta. Una especie de llavecilla que ven ahí a la derecha. Lo ven bien, ¿no? Bien, esa llave aparece en otros círculos de las cosechas, como por ejemplo en este que apareció en el año 2011, o en este de Silverstone, que además está acompañado de la llave de la vida de los egipcios, abajo a la izquierda. Y entonces, hasta hace muy poco yo no tenía conocimiento de esto, pero un colaborador de Ufópolis, de la web que dirijo, me dio una clave que la verdad es que no podía estar mal encaminada. Y es que nosotros tenemos una serie de representaciones para el Sol, para la Luna. Todo esto son pues, lo que vemos en los horóscopos, lo que vemos en la astronomía y astrología pues, mítica de toda la vida, ¿no? Pero claro, si se dan cuenta, ese símbolo de ahí, que se parece mucho a nuestras representaciones, no tiene nada que ver con nuestras representaciones. Quizá porque sea una constelación o un planeta desconocido para los seres humanos y que de alguna manera está intentando utilizar nuestra simbología para explicar que es otro sitio. Bien, hay otra firma bastante curiosa que también es una firma de serpiente en este diseño que se amplió de un día para otro en el año 2008. Si lo ven ahí arriba a la izquierda, una especie de serpiente ondulante. Y otra firma que son dos esferas, dos pequeñas esferas que aparecen exactamente idénticas a la mayoría de los avistamientos ovni que ocurren a día de hoy. Yo he estudiado alrededor de unos 4.000 casos ovni, 4.000 vídeos, 5.000, no sé, la verdad es que ya he perdido la cuenta de la cantidad de casos que tengo en casa, ¿no? Y les podría decir que un 50% de los avistamientos ovnis auténticos que ocurren a día de hoy están formados por dos pequeñas esferas. Es curioso que esas dos pequeñas esferas aparezcan como firma en alguno de los círculos de las cosechas que aparecen a día de hoy. Bien, esas dos esferas han llegado a ser fotografiadas, como por ejemplo en el año 1989 los investigadores Colin Andrews y Pat Delgado en Wilshire. Esas esferas de luz han llegado a ser grabadas siempre a posteriori, y es cierto que existe un vídeo de unas pequeñas esferitas que parece que están haciendo un círculo y tal. Yo no hablo de él porque existe cierta controversia y tal, y yo pues la verdad es que
prefiero quedarme al margen y explicar otros casos que sí que son auténticos y son veraces y que no existe la sombra de la duda detrás de ellos, ¿no? Steve Alexander, en el año 1990, graba una pequeña esfera de luz muy cerca de un círculo de las cosechas en Barbury Castle, en el año 99, también una pequeña esfera que va sobrevolando uno de los círculos de las cosechas también. Y es interesante porque fíjense que está muy cerca de lo que son dos personas que están allí, pues dándose una vuelta por allí, ¿no? Y es curioso porque hay algunos investigadores que dicen que este tipo de objetos lo que están haciendo es ver cómo interaccionan las personas que van andando por estos círculos de las cosechas. Es decir, como si estuviesen estudiando las sensaciones o emociones que esta gente podría estar teniendo en ese mismo momento. En Clay Hill, el 2 de agosto del año 2010, también otra pequeña esfera, al día siguiente de aparecer la figura, otra pequeña esfera que también sobrevoló y de hecho con testigos presenciales. Y este mismo año, el año pasado, el 19 de agosto de 2012, desde Avebury, bueno, pues unos testigos estaban grabando un círculo de las cosechas y se dieron cuenta que apareció un pequeño orbe en el cielo, sea lo que sea, estas esferas de luz para ustedes, sean para ustedes un propio individuo, sean unos seres de luz, sean unos objetos voladores no identificados con extraterrestres dentro, sea lo que sea, yo realmente no lo puedo saber, pero esto está relacionado con el fenómeno y se ha conseguido grabar y fotografiar en varias ocasiones. Bien, aquí tenemos una geometría fractal que apareció en el año 2005 y que ha aparecido muchas veces en el fenómeno, ¿no? Yo esto se lo pongo porque ya estamos terminando nuestra conferencia y quiero explicarles una pequeña historia relacionada con el radiotelescopio de Chilbolton. Este radiotelescopio, bueno, pues es uno de los instrumentos que se utilizaron en las exploraciones lunares y que dio apoyo a un experimento de comunicación que se hizo en los años 70. Bien, al lado de este radiotelescopio de Chilbolton apareció un círculo de las cosechas bastante curioso, que es el llamado triángulo de Sierpinski, que es la base de la fractalidad. De un triángulo salen 3, de otros 3 salen 9, de otros 9 salen 27, eso es la fractalidad, ¿no? Era un triángulo además doble. Bien, pues al año siguiente, al lado de ese radiotelescopio de Chilbolton, apareció esa fractalidad, pero a nivel circular. De un círculo salen 2, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16. Quédense con este diseño porque lo veremos un pelín más adelante. Y entonces, como decíamos, Chilbolton está relacionado con un experimento de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Un experimento de comunicación que en el año 74 Frank Drake y Carl Sagan mandaron al espacio. ¿Qué mandaron al espacio? Pues una serie de caracteres de unos y ceros, 1679 caracteres, que era un mensaje en código binario, ¿no? Cualquier civilización inteligente que recibiese el mensaje sabría interpretarlo. ¿Por qué? Porque 1679 es el resultado de multiplicar. Es el resultado de la multiplicación de dos números primos, 27 y 73. Entonces serían 27 columnas y 73 filas. Cada uno sería un cuadro blanco y cada cero sería un cuadro negro. Entonces esto nos dejaba esto de aquí. Y es una especie de cuadrícula donde aparecen qué es lo que somos los seres humanos. Pues el sistema decimal, los elementos que forman parte del cuerpo humano, las bases del ADN, fosfatos, número de nucleótidos, incluso la representación de un ser humano. Ahí, no sé si lo pueden ver bien, aquí, eso es, ¿lo ven? Las cadenas de ADN, la altura y la población. En aquel momento, pues la altura base era 1,74, creo que no se ha movido, yo estoy justo en la media, y bueno, la población era que es esto de aquí, 4.500 millones de personas, ¿no? Una cosa bastante curiosa fue la localización de la Tierra. Si se dan cuenta aquí, esto es el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra está levantado, y luego Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que en aquel momento sí que era considerado un planeta. Si se dan cuenta, la Tierra aparece levantado sobre los demás,
como diciendo, bueno, pues aquí estamos nosotros. La última que era una representación de la antena de Arecibo desde donde se mandó el mensaje. Bien, esto hemos visto una consecuencia del año 99, los triángulos de Sierpinski, el año 2000, los círculos fractales, y en el año 2001, en el radiotelescopio de Chilbolton, que dio apoyo al mensaje de Carl Sagan y Frank Drake, de repente apareció un círculo de las cosechas rarísimo, que no ha vuelto a pasar nunca jamás. ¿Qué era esto? Vaya, pues parece una especie de cajetín que era muy similar a lo que mandamos nosotros, pero que no tenía lo mismo en el interior. Había algunas diferencias. Había 4 partes muy diferenciadas. Esas diferencias se podían ver cuando comparábamos, ¿no? Y hablábamos anteriormente de que puede existir varios orígenes del fenómeno. Bueno, pues uno de los orígenes puede estar aquí. Y fíjense, parece que lo que sería una respuesta a nuestro original mensaje, pues una respuesta. El sistema decimal es exactamente idéntico. Los átomos que conforman la vida, mientras que nosotros teníamos el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el oxígeno, la civilización que está respondiendo a esto tiene el silicio, como si hubiesen conseguido implementar la informática en sus propios cuerpos. Las bases del ADN y los fosfatos son idénticos, pero el número de nucleótidos es mucho mayor, como si estuviesen mucho más evolucionados, ya que los nucleótidos se incrementan con el paso de los años. Aquí, cuando nosotros teníamos 4.500 millones de habitantes, aquí aparecen alrededor de 10.500 millones de habitantes. Como pueden ver, es curioso porque nosotros somos un ser humano con la cabeza bastante pequeña, pero aquel que está respondiendo esto tiene la cabeza bastante grande y parece bastante pequeñito en función al tamaño de su cabeza, ¿no? Aquí, en esta parte de aquí, aparecía el 1,74 metros y aquí aparece el 1,26 metros. Así, más o menos. Sea lo que signifique para ustedes, aparece una mención al sistema solar, aquí era el nuestro, ¿no? Bueno, pues aquí aparece una estrella que no es el Sol, porque es mucho más pequeña, ¿no? Y aparecen los planetas interiores igual que lo nuestro, pero aparecen 1, 2 y 3 lunas de un tercer planeta habitadas. Bien. Esto es un auténtico misterio porque, bueno, esto además también parecía una especie de mensaje por etapas. Porque fíjense aquí abajo, esto es nuestra antena de Arecibo y esto de aquí era la antena que estaban utilizando estos señores para responder. Pero esto es lo mismo que había aparecido el año anterior. Es esto. Es como decir, bueno, te estoy transmitiendo desde esta antena, ahora te digo, ahora te digo quién soy, porque tú me dijiste quién eras, y ya te digo algo muy importante para mí, que esto no se ha sabido muy bien qué es, pero es que al lado de este cajetín apareció esto de aquí, una especie de cara. Una especie de cara con un puntillismo, con la teoría, con el arte del puntillismo. Y esto no se ha vuelto a repetir tampoco nunca más. Entonces, ¿esto qué es? Una especie de metáfora de quiénes somos los seres humanos, de lo cerca que pueden vernos, de que existen otros seres humanos en el espacio mucho más evolucionados, la representación de lo que ellos consideran Dios, algo muy importante para ellos, o su aspecto. Bueno, pues su aspecto, al menos podemos decir que no era su aspecto, porque el aspecto apareció al año siguiente en el círculo de las cosechas más polémico de la historia. Y lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí, una auténtica locura, pero un círculo de las cosechas auténtico. Lo vamos a ver un poquitín mejor. Bueno, realmente aquí podemos ver algunas características como gran tamaño craneal, sombreado en la cara, parece que existe como cierta sombra en esta cara, gran tamaño de los ojos y presencia de pupilas. Y esto es curioso porque yo cuando me presento ante la Policía Nacional en el DNI no aparezco con gafas de sol, aparezco tal y como yo soy.
Nariz y boca pequeñas, mentón, cuerpo delgado, dedos largos y finos y 3 planos bien diferenciados que vamos a estudiar brevemente. Estos 3 planos se basan en 3 resoluciones diferentes. Y es que este círculo de las cosechas está pensado para que esto de aquí, que es como una especie de disco, se vea en alta resolución. Lo de detrás, si se dan cuenta, tiene como un interlineado. Está pensado para que lo difuminemos. Y lo de atrás serían como 3 puntos que pueden quedar ahí detrás. Entonces, esto está pensado para que se vea realmente así. Alta resolución, difuminado y detrás, pues 3 puntos, ¿no? Entonces, bueno, si vamos al primer plano, estas marcas que tenemos aquí, estos surcos, bueno, ¿esto qué es? Bien, pues fue muy curioso. Yo tardé 1 mes y pico, 2 meses casi en decodificar esto y aún tengo dudas de algunas partes. Cada uno de estos surcos blancos y negros son unos y ceros. Es lenguaje informático, que hay que separar cada 8 bits, cada 8 unos o ceros. Entonces esto es un mensaje en código binario. ¿Y qué mensaje? Cada uno de estos, cada 8 cifras es una letra que podemos entender. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo este mensaje? El mensaje estaba en inglés, que es la lengua más utilizada en todo el mundo, la lengua oficial del planeta Tierra, aunque a mí me gusta mucho más el español o el catalán, que son lenguas mucho más ricas, ¿no? Pero el caso es que en el mundo se habla de inglés. Y esto fue lo que apareció. Decía, lo leo en español: cuidado con los portadores de los falsos regalos y de sus promesas rotas. Mucho dolor, pero no hay tiempo. Crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose. Y luego un 0x07 que daba la impresión de que era como una especie de campanilla o de tono musical. Lo que este mensaje signifique para ustedes es una cuestión suya, básicamente. Yo ahí no puedo entrar, pero esto ha ocurrido en Inglaterra y sin duda es para exponerlo. Bien, al final, bueno, en el plano de atrás aparecen esas 3 luces que pueden ser perfectamente las 3 estrellas de Orión, que estaría relacionando el enigma con las 3 pirámides de Egipto también. Pero esto es una interpretación, por supuesto. Bien, otra mención que apareció de presencia extraterrestre sería este diseño que ocupó 500 metros de diámetro, de largo, y que parece que tener una especie de jeroglíficos. Esto les aconsejo, si les interesa, que lo vean en alta resolución en sus ordenadores para ver si pueden llegar a interpretar algo, a ver si pueden llegar a saber lo que es. Perdón, porque a día de hoy no se sabe exactamente qué significado tienen estas espirales, estos puntos, estos jeroglíficos que aparecieron. Bien, entonces detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues lo que parece es una exaltación de la conciencia. Parece que el fenómeno está intentando interaccionar con nosotros, con nuestra conciencia, o de alguna manera podría ser incluso un test intelectual para ver cuánto de listos somos. Esto aparece también en algunos círculos que son dificilísimos de decodificar y que tienen menciones al mecanismo de Antikythera, por ejemplo. Un mecanismo que se encontró en Grecia, hundido, debería estar transportado por un barco y que fue hundido y que tenía un saber increíble, nunca ha vuelto a reproducirse, de alineamientos y constelaciones planetarias. Bien, existen menciones a ese saber perdido en el fenómeno de los círculos de las cosechas, en este círculo aparecido en Gog Magog en el año 2001. Bien, otras menciones, y ya estamos terminando, a la ecuación de la relatividad, en esta preciosa flor aparecida en Poirino, en Turín, y que queda de una manera preciosa en esta recreación en 3 dimensiones. Esto es muy curioso, pero les podría explicar otro día por qué se sacó la ecuación de la relatividad de aquí, ¿no? Otro círculo de las cosechas interesantísimo es este reloj polar que apareció este mismo año. Esto apareció en julio de este año, yo estuve allí, y que tenía las mismas características de los relojes polares. Unos relojes muy curiosos que tienen medida en segundos, minutos, horas, el día de la semana, el mes y el día exacto
del mes. Bien, pues aquellos arcos estaban mostrando el día 4 de agosto a las 20 horas 47 minutos 52 segundos y tenía que ser sábado. ¿Qué ha ocurrido un sábado 4 de agosto a las 20 horas 47 minutos y 52 segundos en la historia? Pues ocurrió el bombardeo nuclear de Hiroshima, como mención a la locura del ser humano a la hora de llegar a hacer la guerra. Y bueno, una última mención a otras inteligencias que podrían estar detrás de esto. En este círculo de las cosechas, aparecido en Turín, aparecen menciones a los dioses sumerios Ea y Enki, a través de estos códigos con unos y con ceros que aparecen en el entorno de esta preciosa flor de 150 metros de diámetro. Bien, Enki y Ea fueron dioses que supuestamente, según las tradiciones babilónicas y sumerias y mesopotámicas, crearon al hombre y que de alguna manera han forjado tanto su desarrollo político como espiritual. Una mención más es que en el centro de la figura aparece una estrella de 7 lados, que es la misma representación que se hacía de la ciudad antigua de Mesopotamia. Bien, bueno, he terminado la conferencia, espero que les haya gustado mucho, espero que les haya podido interesar y bueno, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta en el turno de esta tarde. Muchísimas gracias.